Los microorganismos eficientes han sido reportados como una alternativa de solución para los problemas de contaminación. Ellas pueden utilizar los compuestos contaminantes en las aguas residuales como fuente de carbón y energía para su metabolismo y crecimiento. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las bacterias heterótrofas, de las bacterias autótrofas, de las bacterias PAO, de las bacterias GAO y las bacterias sulfatorreductoras. Las bacterias heterótrofas eliminan la contaminación en forma de materia orgánica, es decir, tenemos el agua residual con materia orgánica y esta la elimina a la salida de la depuradora. Su metabolismo es diferente a las bacterias autótrofas en los siguientes. En la fuente de carbono, las bacterias heterótrofas necesitan o utilizan compuestos orgánicos y en las autótrofas utilizan el dióxido de carbono. También las heterótrofas utilizan compuestos orgánicos para el dador de electrones y las autótrofas utilizan compuestos inorgánicos, por ejemplo el amonio, para el dador de electrones. En su clasificación tenemos las autótrofas aerobias que utilizan el oxígeno como el hacedor de electrones y las bacterias facultativas que utilizan el oxígeno y el nitrito y el nitrato y son bacterias desnitrificantes. Las bacterias anaerobias que utilizan otros compuestos y en ausencia del oxígeno, del nitrito y del nitrato, eh, son consideradas bacterias acidogénicas y acetogénicas. Las bacterias heterótrofas pueden eliminar solo la materia orgánica biodegradable. Es decir, dentro de las bacterias biodegradables tenemos dos. La materia orgánica fácilmente biodegradable, es decir, que estas tienen moléculas pequeñas y simples como la glucosa, y la materia orgánica lentamente biodegradable, que tiene moléculas complejas en su estructura, como las proteínas. Las bacterias, las bacterias heterótrofas solo pueden crecer a partir de moléculas pequeñas y simples. En su metabolismo, dentro de las bacterias aerobias heterótrofas, tenemos el catabolismo y el anabolismo, que son el catabolismo son las reacciones de producción de energía y el anabolismo son las reacciones de síntesis celular, ya, donde participa la materia orgánica fácilmente biodegradable, que las bacterias, una parte de las bacterias se utiliza para la síntesis celular, en la que se usará nitrificantes, nutrientes, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo. Y el anabolismo, que usa la materia orgánica restante y oxida y a dióxido de carbono más agua. Se produce la energía necesaria para la síntesis celular. Entonces podemos ver que el catabolismo y el anabolismo están relacionados. Posteriormente veremos la muerte celular, que es donde las bacterias se transforman. Se transforman a materia orgánica lentamente biodegradable y en el debris, que es materia orgánica inerte. En la materia orgánica lentamente degradable están moléculas orgánicas de gran tamaño que sufren un proceso de hidrólisis, que es un proceso enzimático extracelular que transforma las moléculas de gran tamaño a moléculas simples, de forma que devolverá al sistema materia orgánica que se incorpora al metabolismo del crecimiento de las bacterias. Ya. Ahora las bacterias autótrofas. Cuando hablamos de bacterias autótrofas, existen varios tipos, pero los más importantes son las responsables del proceso de nitrificación, es decir, lo que hacen es oxidar el amonio que contamina el agua residual
y lo transforma en nitrito y nitrato. Para entender el comportamiento de estas bacterias es necesario dar el salto a nivel de microscopio para conocer el metabolismo de estas bacterias. Las características de las bacterias autótrofas son que tienen como fuente de carbono existen dos posibilidades, carbono orgánico y carbono inorgánico. La que utiliza el carbono inorgánico dador de electrones utiliza compuestos inorgánicos, amonio y nitrito. En el aceptor de electrones esto siempre es el oxígeno. El primero es la oxidación de amonio a nitrito por las bacterias amonio oxidantes. En este proceso de nitrificación parcial se están generando protones en el medio. Esto significa que si transformamos un agua residual con poca alcalinidad, existe un riesgo de acidificación. El sistema provocará una inhibición del proceso biológico, factor que debemos tener en cuenta en la nitrificación. Es en un reactor biológico. En segundo lugar, el paso de oxidación a nitrito, de nitrito a, mejor dicho, el paso de oxidación de nitrito a nitrato, lo realizan las bacterias nitrito-oxidantes. El metabolismo de las bacterias autótrofas. Hablaremos primero de las bacterias amonio-oxidantes. Partimos del dador de electrones, que es el amonio, y de la fuente de carbono, que es el dióxido de carbono, y distinguiremos entre las reacciones de catabolismo, que son las reacciones de producción de energía. Por otro lado, la reacción de anabolismo, que son las reacciones de síntesis celular. En este proceso requieren nutrientes principalmente de nitrógeno y fósforo. La fuente de nitrógeno como nutriente en la forma de amonio. Este proceso de crecimiento se requiere energía que se obtiene de la oxidación del amonio, del nitrito por las bacterias amonio-oxidantes. En este proceso se produce un intercambio de electrones que son seguidos del amonio hacia el oxígeno. Por último, será el proceso de muerte celular, el cual a partir de la materia orgánica de las bacterias se obtiene, por un lado, la materia orgánica inerte, que sería el debris, y la materia orgánica biodegradable, lentamente biodegradable. En cuanto al metabolismo de las bacterias nitrito-oxidantes, el esquema de metabolismo es igual que el anterior. La única diferencia en este caso es el dador de electrones, que es el nitrito, mientras el dador de carbono es el mismo que el dióxido de carbono. Durante el proceso de anabolismo crecen las bacterias nitrito-oxidantes a partir del dióxido de carbono, utilizando nitrógeno y fósforo, y la energía para este proceso se obtiene de la oxidación de nitrito a nitrato. Y por último, el proceso de muerte celular, igual que el proceso anterior, se obtiene el debris y la materia orgánica lentamente biodegradable. Ahora hablaré de las bacterias PAO. El metabolismo avanzado de las bacterias PAO en una estación de tratamiento de aguas residuales. Las condiciones indispensables para que se realicen las bacterias PAO son presencia de ácido graso volátil en el agua residual y alternar las condiciones de trabajo.
entre condiciones anaerobias y condiciones anaerobias anóxicas. En condiciones aerobias o anóxicas, lo que ocurre es que el pHA es oxidado, o bien con oxígeno en condiciones aerobias, o en caso anóxico con nitrito o nitrato. Se oxida para dos cosas. Por un lado, para crecer y para regresar las reservas de polifosfatos. Posteriormente, se observa que antes de las bacterias PAO habían otros compuestos del glucógeno que se utiliza como aporte energético y poder reductor. En el metabolismo de las bacterias PAO también se vio en la composición que había, aparte de fósforo, estaba el potasio y el magnesio. Es decir, que en la condición de anaerobio y aerobio anóxico se elimina fósforo, potasio y magnesio. Y por último, en el proceso de muerte celular en la cual la materia orgánica se transforma a materia orgánica lentamente biodegradable y por otro lado en materia no biodegradable, conocido como debris. Y durante el proceso de muerte celular se produce la lisis de la materia y los polímeros intracelulares se liberan al medio. Ya. Las bacterias GAO. Para las bacterias GAO se necesita las condiciones como es el ratio, que el DQO sobre P en el agua residual sea mayor a 50 miligramos de QO sobre miligramos por P. Y el pH anaerobio que sea menor a 7,25. Su metabolismo en condiciones anaerobias. Tomamos los ácidos grasos volátiles, lo acumulamos dentro y posteriormente sintetizamos acetil coenzima para obtener el PHA, que es el polihidróxido alcanoato. Pero el poder reductor como la fuente de energía, en este caso las bacterias GAO, los obtiene solo de los glucógenos, sin usar los polifosfatos como es en las bacterias PAO. Para las bacterias GAO se utiliza el pHA para crecer y para regenerar las reservas de glucógeno. Esto es en el caso, en el metabolismo de aerobio anóxico, ya que el polifosfato no pertenece, o sea, no participa en su metabolismo. Por último, tendríamos la muerte celular en el anaerobio, en la que la materia orgánica que constituye las bacterias se transforman en materia orgánica lentamente biodegradable, y en el debris, que es materia orgánica inerte. Y tras la lisis se produce la suelta de glucógeno y del pHA, y de esta forma se libera al medio en forma de ácido acético. Ahora hablaremos de las bacterias sulfatorreductoras. Su metabolismo tiene como principal característica que son bacterias capaces de usar el sulfato como hacedor de electrones, el cual producen sulfuros que en función del pH se encuentran
en forma de sulfuros a pH elevados, de hidrógenos, sulfuros a pH intermedio y de ácido sulfúrico a pH elevado. El problema del ácido sulfúrico, que es un gas sumamente tóxico y corrosivo, con mal olor muy desagradable. Las bacterias sulfatorreductoras se desarrollan en ambientes anaerobios, en las estaciones de tratamiento de aguas residuales. Las bacterias se encuentran en los digestores anaerobios. Tienen mayor velocidad de crecimiento que las arqueas. Claro que esto depende de la concentración de sulfatos. Existen dos grupos de bacterias sulfatorreductoras, que son las bacterias sulfatorreductoras heterótrofas y las bacterias sulfatorreductoras autótrofas, que se diferencian, por ejemplo, las heterótrofas, su fuente de carbono, utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos, como fundamentalmente el ácido acético y el ácido propiónico, ¿ya? Y las autótrofas utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono. Ya. Y como en el dador de electrones, los heterótrofos utilizan los mismos compuestos orgánicos que utilizan como fuente de carbono, es decir, el ácido acético y el ácido propiónico. En los autótrofos utilizan como dador de electrones el hidrógeno disuelto. En su metabolismo de las bacterias sulfatorreductoras heterótrofas está formado por las reacciones de catabolismo. Pero hay diferencia en cuando usan el ácido acético y el ácido propiónico. Por ejemplo, si usan el ácido propiónico, oxidará. Cuando se utiliza el ácido propiónico, el ácido propiónico se oxidará transformándose en ácido acético y posteriormente en dióxido de carbono. Es decir, que esto reducen el sulfato al sulfuro. Y cuando se usa el ácido acético, es el ácido acético se transforma en dióxido de carbono. Es igual de sulfato a sulfuro. En la unidad de ácido, también con el ácido propiónico como fuente de carbono y nutrientes se generan nuevas bacterias. Y el coeficiente de estequiométrico sería el Y, que es el rendimiento, que es la cantidad de bacterias que se genera cuando se consume una unidad de ácido propiónico. Las bacterias sulfatorreductoras también experimentan un proceso de lisis, de muerte celular. En este caso, el contenido de las bacterias sale al exterior y se genera una pequeña fracción de residuos inertes, el debris, que se acumula en el residuo que se acumula en el sistema y materia orgánica lentamente biodegradable que es hidrolizada y eliminada por otros grupos de bacterias. En este proceso también se define el coeficiente estequiométrico, que es el factor FXI, que es la fracción de debris generada por la unidad de biomasa que sufre el proceso de lisis.
el anabolismo del ácido acético. En la reacción de catabolismo se oxida el ácido acético a CO2 mediante la sección de electrones al sulfato, que se transforma en sulfuro. Al igual que el otro, la energía obtenida en este proceso, en este proceso, una fuente de carbono, que es el ácido acético, y nutrientes, se generan nuevas bacterias. Los coeficientes estequiométricos es el Y, que es el rendimiento como biomasa formada por unidad de sustratos consumidos, y el FXI, que es la fracción. Es lo mismo que el anterior. En el metabolismo de la oxidación de hidrógeno a agua, esto es posible porque el sulfato se reduce a sulfuro. En esta reacción se da la transformación de electrones, la energía que genera más nutrientes, genera más bacterias, y los coeficientes estequiométricos también será el rendimiento y la fracción de Debris. Ambos grupos de bacterias están inhibidos por oxígeno, nitrato y elevadas concentraciones de ácido sulfídrico. La metodología que usamos para esta investigación es la metodología explicativa, ya que este método profundiza nuestro conocimiento acerca del tema, así como una gran capacidad de análisis y síntesis para la investigación, para el cual también usamos el programa WEST. Hicimos uso del artículo científico de la Universidad Continental y los libros y enlaces compartidos por el docente.